buenas noches. Es el primer programa que estamos haciendo después de las elecciones presidenciales y para miembros del Parlamento Nacional. Y queríamos conversar con las personas nuevas que están apareciendo en este Congreso, que supone eso es un aire de renovación para por lo menos para parte de lo que es el Parlamento Nacional. Son ideas nuevas, son las ideas de siempre. Vamos a hacer también una evaluación de qué pasó, por qué estos resultados del domingo y por qué esta aparición de personas que no tenían, a veces no tenían actividad política, en algunos casos, en otros sí, pero igual son una sorpresa. Quiero ya mencionar rápidamente quiénes están conmigo en la mesa. Arnaldo Yucio, ¿qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Un gusto realmente estar en tu programa y bueno, un saludo a los colegas senadores electos. Blanca Ovelarde, perdón, del PDP. Del PDP, felicidades. Gracias, Arnaldo. Nos gustaría estar mejor allá. ¿Qué te parece? Sí. Hay un asadito acá que nosotros así recibimos a la gente. Que organizamos los nuevos senadores. Exacto, cuando termine el debate nos van a quedar ni los huesos, pero bueno, vamos a ir a chupar algo ahí. Te agradezco. Blanca del Partido Colorado, ¿qué tal, Blanca Velarde? Sí, buenas noches, Luis, buenas noches a los colegas senadores electos, muy buenas noches a la amable audiencia. Adolfo Ferreiro, de Avanza País, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, felicidades en nuestro día. Gracias, ¿cierto? Ah, sí. Otro colega que metemos en el Parlamento. Perdón. En algún momento vamos a meter a un presidente. Eso no es ninguna garantía. En absoluto. Esperanza Martínez, de Frente Guazú, ¿qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. También felicidades para vos, todo el equipo aquí, a los periodistas paraguayos, a las periodistas también. Un placer estar aquí con la colega y los colegas. Carlos Amarilla, Partido Liberal, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Súper bien, feliz de estar en compañía de todos ustedes. Felicitaciones a todos los periodistas en su día. Eduardo Peta, del Encuentro Nacional, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, Luis. Es un placer estar con ellos, con los senadores. Pasamos a la cena después. Por supuesto. Un saludo a todos los periodistas, a todos los operadores de la prensa, los medios de comunicación, y un agradecimiento a los que me votaron y a los que no me votaron, ¿no? Es como si fuera los que me conocen a los que no me conocen, ¿no? Es decir, a todos los que estuvieron y participaron de esta jornada eleccionaria el día domingo, ¿no? Bueno, tengo que decir primero que nada que es una grata sorpresa tener en esta mesa a los nuevos miembros del Honorable Congreso y por primera vez el término honorable les queda bien. Y eso es muy saludable, o sea, creo que toda la gente que integra esta mesa es gente respetable y hay una suerte de unanimidad hasta entre los que no les votaron, de que son una incorporación más que interesante para el Senado. Eso es más que saludable porque no recuerdo una elección en donde haya arrancado yo un programa con este mini discurso. Ojalá se repita. Agradecido. Pero bueno, quiero empezar con Adolfo porque, a ver, hay dos fenómenos. Por supuesto que vamos a hablar de qué se va a hacer en el Senado, qué cosas se pueden hacer en realidad, porque hay que ver también eso. Pero no podemos dejar de hablar de, bueno, el proceso político que vivimos y lo que pasó el domingo pasado. Y lo primero que le voy a preguntar a Adolfo, hay muchos outsiders en este momento, no solamente los candidatos a presidente, también mucha gente en el Parlamento cuyos partidos no tenían mucha fuerza, pero aparentemente la gente le votó a las figuras. ¿Qué es esto, Adolfo? Este es de alguna manera la muestra de que los partidos no consiguen generar ningún entusiasmo con sus candidaturas. No, yo creo que los partidos, como todas las instituciones de la República, están en una profunda crisis por errores en su diseño y por errores en la práctica o por características de la práctica política y social que hemos tenido en los últimos, sobre todo 15 o 20 años, 15 años más o menos, y que no hemos construido instituciones. Las hemos puesto ahí, pero hoy día, de hecho, ninguna de ellas casi funciona con las reglas que tiene que funcionar una institución, que son sus propios principios, sus propias jerarquías, sino funciona, como se diría, hablando mal y pronto, fácticamente. Y el ejemplo más sencillo es lo que yo suelo poner siempre, dice, el principio orientador del sistema que se diseñó, por ejemplo, para la justicia, pretende una justicia independiente y no politizada, lo cual también es una tontería, pero así dicen. Pero al final, lo único que importa cuando se elige un ministro de corte es de qué partido es. Y se suele ver, por ejemplo, en el titular, dice, dos colorados, un liberal, tal cosa, en la corte. Nadie dice un constitucionalista, un jurista, nada. ¿Por qué? Porque ese proceso es, en esencia, en cualquier país con un ordenamiento jurídico y político. Es político. Y acá no se asume, francamente, lo político de la institución
Y entonces lo político se vuelve sórdido, se vuelve subterráneo, disfrazado de cualquier cosa. Por ejemplo, hay una especie de concurso de preguntas y respuestas para ser ministro de Corte, lo cual empieza ya siendo una humillación para esa gente que ya tiene mérito suficiente como para que nadie le pase un cuestionario cuántos libros escribió. Uno escribió 38, el otro 21, el otro enseñó 7.000 años, el otro enseñó 6.500. O sea, política se convirtió en una mala palabra. Claro, entonces se desnaturaliza la naturaleza de lo político y se convierte en una política sórdida. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, por ejemplo. Es decir, el Ministerio Público se pretende autónomo del Poder Ejecutivo cuando que en el sistema democrático y republicano el Ministerio Público es el órgano que ejerce la política criminal del gobierno. Por eso Kennedy le nombra como fiscal general a su hermano, para aplicar una política que venía en esa materia, que venía de su programa de gobierno. O sea, dejarse de una cosa y ir hacia otra, etcétera. Ahora, le quiero preguntar pensamos todo atravesado. A Blanca Ovelar, porque, digamos, yo recuerdo las críticas que le hacían al Partido Liberal en la elección pasada, porque el Partido Liberal, es más, recuerdo, esta es una infidencia, ¿verdad? Cuando fue a hablar a un periódico, Fernando Lugo, todavía se hablaba recién de su candidatura, y el director de ese periódico le preguntó por qué el Partido Liberal te daría a vos la candidatura a la presidencia. Y Fernando Lugo le dijo, porque nosotros tenemos algo que el Partido Liberal no tiene. ¿Qué? Una candidatura que pueda ganar. Y el Partido Liberal, digamos, es como en esas reglas de mercado. Este es el producto que se puede vender, agarró ese producto, lo ofreció, ganó. El Partido Colorado, si bien hay que decirlo, hizo una interna, lo afilió a Horacio Cartes, lo metió en la interna, ganó la interna, pero no deja de ser muy diferente. O sea, Horacio Cartes hasta hace 2 años atrás era un hombre que ni siquiera votaba. ¿No es de alguna manera una claudicación del Partido Colorado, Blanca? Yo creo que es diametralmente diferente, Luis. Si bien en las formas podemos encontrar paralelismo, es absolutamente diferente porque Horacio Cartes asume su condición de Colorado. Sí, se afilió. Se hace, pero penetra en la estructura del partido, se gana a la gente, camina, recorre, se interesa en las internas liberales, quiero decir, en las internas para intendencia, luego en las elecciones de intendente. O sea, él hace un proceso de conquista y el partido también da pasos hacia una modernización, Luis y queridos colegas, porque si miramos la historia de los partidos políticos y miramos el panorama hoy en América Latina y por qué no en Europa, los partidos muchos prescinden de la militancia y incorporan criterios prácticos en un proceso donde la política necesita ser reinventada en términos de su vinculación más estrecha con sus fines. Porque la política no solamente en América Latina y en Paraguay. Es una comercial, Blanca. O sea, caramba, no tenemos ningún candidato que nos vayan a comprar, entonces buscamos uno, nos van a comprar y pum, lo colocamos. Pasó también con Mario Ferreiro, la misma cosa. O sea, está en televisión, es un producto conocido, no hay nadie que genere entusiasmo en nuestro equipo. Preguntate por qué pasa en el Paraguay y no en el Uruguay. Por ejemplo. Y no sé si nos pasa en el Uruguay. Porque hay lo que pasa, claro, analicen el perfil de Mujica y sus relaciones con la historia y también representa... Es un político de toda la vida. De toda la vida. Por supuesto, pero es un esquema distinto. Nosotros estamos en un proceso de cambio social. En nuestro país hoy tiene... se da un cambio incluso no visualizado ni en las posguerras. El cambio de la sociedad paraguaya es un cambio extraordinario. Hace poco me decía un sociólogo muy respetado. Y los cambios no pueden ser juzgados desde el punto de vista de que son buenos o malos. Son los cambios, son los que están en la sociedad y son los que nosotros tenemos que entender. Contame enseguida de cuál fue el cambio, ante Esperanza. Vos tenés una visión diferente. No, yo creo que Horacio Cartes es un outsider dentro del Partido Colorado porque el partido tiene un profundo desprestigio acumulado por todos los años de gobierno, la dictadura. Los dos partidos tradicionales, hablando fraternamente con ambos, y
Horacio irrumpe como un outsider, y no solamente es un outsider, sino que su campaña fue de Horacio Cartes, el empresario. A nadie pasó desapercibido que no tenía camisa colorada, que tenía la bandera paraguaya y no, que hablaba de los paraguayos y no de los correligionarios. O sea, hay toda una modernización, ¿verdad?, con un asesoramiento que realmente ha sido externo y de muy buena calidad. Pero aquí no había un solo líder del Partido Colorado capaz de aglutinar. ¿Qué es lo que le pasó a los liberales? Y le quiero preguntar, no pueden. Estos partidos tienen una profunda crisis de liderazgo, de modelo de funcionamiento, que está en crisis. Entonces, por eso la alianza funcionó, ¿verdad? Lo que no funcionó fue ese acuerdo programático para dirigir, y ellos pensaron de que estaban ya en condiciones de irse solos y entran en este arreglo que hace Horacio Cartes para sacarlo a Lugo 10 meses antes, dividir la alianza y de alguna manera invisibilizar a la izquierda de tal manera a llegar con estos resultados. Y fue un experimento... Claro, convengamos en que crearon el terreno para que esto ocurra, los dos. Pero bueno, antes de hablar del divorcio, Carlos... Eso también vamos a hablar. Carlos Amarilla, el Partido Liberal perdió por esto, porque al final su candidato era un político tradicional, burócrata, si querés, estuvo en la administración del Estado... o fue, digamos, que arrastraron el muerto del juicio político más todas las denuncias sobre corrupción que se presentaron en el último. Arranco diciendo que para nuestro análisis hemos recurrido a la mejor figura que teníamos disponible en nuestro inventario de líderes, digamos, dentro del partido. O sea, el de mejor perfil era el de mejor perfil, claramente. Y perdieron como en la guerra. No, hemos hecho una elección razonablemente buena, insuficiente para el objetivo propuesto. Perdieron por 300.000 votos, Carlos. No, 200. Bueno, 200.000 votos. Lugar no con 100.000 hemos perdido. Votos. Cuando uno pierde, perdés. Da lo mismo. Sí. Perder pero no es lo mismo perder por 2 puntos que perder por 8, 9 200.000. Lo importante que quiero resaltar es lo siguiente. Nosotros hicimos el esfuerzo institucional de proveernos de la mejor materia prima, digamos, disponible en nuestra fábrica. Hicimos una gran campaña, perdimos incuestionablemente ante otro adversario que supo compatibilizar, digamos, de mejor manera una serie de ventajas. Y yo quiero referirme a eso, porque si no pareciera ser de que la política le está vedada a los políticos, y eso no puede ser de ninguna manera una verdad inexorable. Hasta ahora sí se han dado episodios que se ha tenido que recurrir a figuras externas de la política, pero me parece que eso está más vinculado, esa situación está más vinculada a las carencias, a las debilidades, a los fracasos que se dan dentro de los partidos políticos. Y voy a hablar solamente del mío para no entrar en Honduras. Nosotros hemos convertido al Partido Liberal en una fábrica de empleos. A eso se ha traducido, digamos, todo lo que es el Partido Liberal de un tiempo a esta parte. Y no pudimos escapar a esa lógica. Y aunque hayamos recurrido a la mejor figura disponible, sin embargo, nuestra realidad en cuanto a cómo nos veía la sociedad quedó simplemente con esa etiqueta, una agencia de empleo incapaz de producir ideas modernizadoras, que en la gestión hemos fracasado, hay que decirlo claramente. Uno de los grandes culpables, digamos, o explicaciones de nuestra derrota es que en estos 10 meses de gobierno no hemos podido distinguirnos del modelo que criticábamos antes y nos parecimos ya demasiado al Partido Colorado. Y bueno, entre un mal conocido como el Partido Colorado y uno malo por conocer... Gracias por el piropo, Carlos. No, pero me refiero a la historia que luego... Es la conclusión más cruda que escuché hasta ahora. Me parece fantástico. Ahora, quiero hablar con los en esta crisis de los partidos. Bueno, surgen figuras como Arnaldo Yucio. Contame, Arnaldo, ¿por qué Arnaldo Yucio se convierte, no solamente gana una banca, sino que arrastra a otras dos detrás? Un PDP que casi no hizo campaña. Hizo una buena campaña televisiva. Se tenía que cierto. Mira, Luis, estos momentos eran para mí los más apasionantes, ¿verdad? En mi época de fiscal, ¿verdad? Porque era el único instante, así era el talón de Aquiles de los políticos. Saltaban los fatos. Exacto, ¿verdad? Y para nosotros era muy importante mantener la unidad en que estábamos, porque eran los momentos donde todos,
colorados contra Claro, colorados, se denunciaban liberales unos a contra otros. liberales, más, eran más cruentas las luchas intestinas que las externas. Había sangre y vos como tiburón estabas ahí. Nosotros estábamos allí viendo, ¿verdad? Viendo, observando, y aquellas que se presentaban formalmente, bueno, investigábamos, ¿verdad? Pero, bueno, lo mío fue básicamente por una cuestión ya de límites. O sea, tocamos un techo, dijimos, bueno, desde donde estábamos, ¿qué más podíamos hacer, verdad? Abríamos causas, llegábamos hasta donde podíamos. El sistema judicial está totalmente absorbido, está abyecto a los políticos, ¿verdad? A los políticos. Entonces me daba cuenta de que causas importantes de corrupción, ¿verdad?, no podían llegar a tener una condena o una salida procesal porque terminaban en ese mare magnum de cuestiones procesales que finalmente llegaban siempre a la impunidad, ¿verdad? Claro, entiendo la razón por la que vos te metés en esto y querés entrar al Parlamento. Vamos a hablar después si realmente una o dos personas pueden modificar toda esa estructura, digamos, dentro del Parlamento, o sea, Exacto. con leyes nuevas o lo que fuere. Pero Sí. a lo que quiero ir, Arnaldo, te convertiste en senador, ¿por qué? Porque estuviste expuesto ante los medios, o sea, era un producto, digamos, conocido por la gente, que tenía una marca, el fiscal anticorrupción, y por eso la gente te votó. Por eso es decir, Sí, entiendo que era una persona conocida, y yo creo que eso generó si estamos sentados acá es fruto del reconocimiento de la gente, ¿verdad? a tu trabajo. Conocida y reconocida. Eso. ¿Verdad? Yo Claro. creo que esa es la... Bien conocido. O sea, a ver, lo mismo pasa contigo, Eduardo. O sea, Sí. toda la campaña que hiciste por el tema del Alcotés no impidió que la gente se siga matando en las calles, pero hizo que te convirtieras en senador. No solamente por el Te Alcotés. estoy diciendo que ese fue tu objetivo, por supuesto. No, fíjate, pero vos fuiste el que acompañaste. ¿Te acordabas del tema de las tabacaleras? Sí. La lucha es una cuestión pendiente en este país. El tema de las tabacaleras hay una evasión impositiva de 400 millones de dólares. Eso cuando ya era fiscal, cuando era fiscal todavía, digo. Y nosotros habíamos tocado esa investigación en la mafia transnacional que operan en frontera, y nos habían llevado al jurado de enjuiciamiento. Recordarás casos con el programa El Ojo que tenías vos. Y bueno, y después quedamos fuera de la función pública. Y estaba vinculada a la clase política. El Congreso Nacional inclusive debatió intervenir el jurado de enjuiciamiento magistrado, y 3 votaciones se dieron empate, y finalmente dicen no intervenir porque era una institución de chantaje y extorsión al Ministerio Público. Finalmente quedamos fuera, nos llama el gobierno de Lugo en un proceso posterior a cargo de otra actividad totalmente diferente, donde sí fuimos un poco causante de alguna modificación de conductas, de gente que comenzó a cuidarse, de un impacto mediático interesante, pero en favor de las vidas que se han salvado, que eso está con resultado y gestión, y levantaba una institución muy difícil y muy corrompida. Entonces hay un reconocimiento de la gente. Ahora, Pero fíjate otra vez la clase política vinculada al Congreso de la República. El Senado aprueba la desaparición de la policía caminera y de la dirección específica a mi cargo, no por actos de corrupción, sino porque comenzábamos a aplicarle la ley a ellos, a todos ellos, igual que Juan Pueblo. Eso no gustó en absoluto a la clase política, que muchos de ellos se repiten hoy, y vamos a estar ahí sentados como compañeros de colegio. ¿cómo que vos sos la clase política, verdad? Bueno, por supuesto, pero Pasa te a ser digo, tu clase. fíjate lo que pasa, nos dejan fuera otra vez, es decir, nos provocan la renuncia. Entonces ahí aparece un partido que, si bien es cierto, es pequeño. Dice, ¿cómo podemos presentar candidaturas diferentes? Y bueno, optaron por mi figura, la de Hugo Rubín, etcétera, y hemos logrado bancas. Ahora, ¿no? quiero ir a esto, Adolfo. Hay figuras, digamos, acá que llamaron la atención del votante porque salía en televisión o porque hizo un trabajo que la gente premió. Creo que es el caso de Eduardo y creo que también es el caso de Arnaldo. Pero esta minoría, ¿qué pueden hacer en realidad, Adolfo? ¿Cómo construir después políticamente dentro de un parlamento donde va a haber una mayoría aplastante colorada liberal? Sí, evidentemente en cualquier órgano asambleario, casi digamos,
hay reglas y dinámicas propias sobre mayorías, minorías, etcétera. Pero a mí justamente me preguntaron el otro día, ¿qué van a hacer ustedes que son dos contra una bancada que puede tener 18, 20 o lo que sea? Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar 10 veces más, ¿verdad? ¿Cómo? Porque vamos a trabajar, no tenemos 10 veces más, vamos a tener equipos que nos permitan llegar a cada tema con una suficiencia que se sienta, ¿verdad? Y no es muy difícil hacer eso, te digo entre paréntesis, porque hemos visto cada cosa que causan pavor, como por ejemplo que el Senado de la Nación creó una nueva instancia en el sistema judicial de la República con el tema del juramento. Resulta que ahora el Senado decide quién jura y quién no jura. Es una barbaridad, de diccionario elemental, ¿verdad? Pero está instalado ahí. Y con eso revocan la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Eso es sedicioso. Pero nadie dice. Bueno, por lo menos lo vamos a decir. Y vamos a explicar por qué, en qué libro dice, en qué diccionario está, etcétera. En primer lugar, vamos a trabajar. Y en segundo lugar, vamos a compensar, hasta donde nos dé el cuero, la falta de cantidad con la mayor calidad posible. Y en la historia, hay que mirar la historia política. Lo que pasa es que muchos políticos hacen la política sin ciencia política. Entonces, pero yo quiero intervenir en ese punto, sí. Luis. Justamente de eso se trata el Congreso. El Congreso se trata de un espacio de construcción en base a una racionalidad, pensando en la finalidad de la política. Vamos a tener tiempo más adelante seguramente, como siempre ocurre, a entrar en ese sectarismo histórico, muchas veces estéril, que ha frenado todo avance posible en nuestro país. Pero nosotros tenemos que ser capaces de poner los temas, justamente eso es lo que la ciudadanía tiene que mirar, ser capaces de poner los temas que interesan a la nación en una agenda de desarrollo y aportar allí, y allí el aporte de todos va a ser importante. Por otra parte, la capacidad de construir entendimientos, acuerdos. Eso es fundamental para que funcione el Congreso. La capacidad, es cierto, los acuerdos son coyunturales, son efímeros, la democracia se asienta sobre instituciones, pero justamente la institución del Congreso es el espacio donde esa democracia deliberativa permite el afianzamiento del Estado, ¿verdad? El Estado en sí se afianza con la participación de los diferentes sectores representados allí. Muchas veces nosotros en el Paraguay no nos enteramos cuál es el quid de la cuestión que se discute, porque lo que emerge también en la pantalla, que consume y compra lo que es escandaloso nomás, ¿verdad? A veces escandaliza lo trivial y banaliza el horror, eso ocurre con los medios de comunicación, es cuando un senador se enfrenta con otro y utilizó palabras soeces. Esa es la noticia del día. Pero ¿cuál es el fondo de los temas? ¿Acaso la ciudadanía es invitada a escuchar y en un debate abierto de los temas, el fondo de los temas que se tratan, las leyes que se tratan, qué cosas, qué estamos haciendo? ¿Cómo escuchaste la calidad de los debates, Blanca? Y estamos hablando del Congreso paraguayo, ¿verdad? Estamos hablando del Congreso paraguayo, pero no tenemos por qué resignarnos a que ese tiene que ser nuestro nivel. Nosotros podemos poner, también para mí es un acto de patriotismo, proponer la mejor versión de uno mismo en ese espacio, porque justamente, y eso lo digo un poco en mi condición de educadora, Luis, la conducta de los hombres y mujeres de la vida pública son claves para construir un imaginario colectivo de ejemplaridades que tiene impacto en la educación refleja de los ciudadanos. Nosotros, por un acto de patriotismo, tenemos que desarrollar la mejor versión de nosotros mismos en ese espacio, banalizar los temas, espectacularizar lo trivial, a veces con palabras soeces, con enfrentamientos estériles, donde lo único que están en la superficie son cuestiones de piel y de antagonismos históricos. Ahora, y los temas centrales no se discuten. Le quiero preguntar algo de Esperanza, porque eso que estás diciendo, está bien, por supuesto, en el Congreso tiene que haber acuerdos políticos. Por supuesto. Ese es el lugar. Y el líder político es el presidente de la República, que tiene que conseguir los acuerdos en ese Congreso, claro, a través de la gente. Ahora, para eso tienen que tener los actores de su banca, de su partido, que tiendan sus operadores políticos. Sus operadores. Correcto, sus operadores políticos, que van a responder al presidente en tanto sus propias apetencias políticas se cumplan.
O sea, el presidente tiene que primero acordar con su propio grupo para que después pueda acordar con los otros. Ahora, esta es una historia un poquito... Es compleja. Es compleja, pero yo espero que tengamos una sola bancada. Esa es una primera... En el Partido Colorado. El Partido Colorado, una sola bancada. Anoto yo y después cuando se rompa cuando se crea la primera bancadita te llamo. Llámame y voy a explicar qué entendí yo de lo que pasó allí. Pero bueno, yo voy a luchar porque haya una sola bancada. Quiero dar la opinión sobre el presidente electo. Esperanza, a ver, una de las cuestiones clave, que creo que fue uno de los problemas graves que tuvo Lugo. Lugo no supo nunca conseguir un acuerdo político, o porque no le dejaron luego, o porque él era inútil para eso, no sé. Eso lo va a juzgar la historia. Pero, ¿cómo lo ves Horacio Cartes en ese campo? Primero déjame rectificar a Fernando Lugo. Fernando Lugo entra sin partido político propio, con un vicepresidente que comienza a conspirar 24 horas después, con unos aliados en el Parlamento que fue el Partido Liberal, que siempre se opuso a muchos de los proyectos porque habían toda esta lucha intestina de las propias luchas al interior del partido. Él sabía que iba a tener ese escenario. Y sí, nada de eso fue sorpresa. No, pero él tenía que gobernar en esa situación. Y le fue difícil. Tuvo cáncer dentro de eso. No consiguió concertar nada. No es así. Tenés que reconocer que el gobierno de Fernando Lugo fue el mejor gobierno de la transición política. Consiguió... Mira, toda la noche, pero Luis, te digo una sola cosa. Logró renegociar Itaipú, ¿verdad? Históricamente, con Lula, no con el Congreso. Sin tener embajador en Brasil. Está bien, con Lula, no con el Congreso. Y eso no es negociación política, a alto nivel. No, pero estamos hablando ahora del acuerdo con el Congreso. El presidente necesita tener el apoyo del Congreso de su correligionario y de los que no lo son. Te pregunto, ¿cómo lo ves a Horacio Cartes en ese escenario? Bueno, lo conozco poco porque ha sido un candidato relativamente muy de televisión. Yo no comparto que haya visitado mucho a las comunidades y a la gente, pero creo que la gran dificultad de Horacio Cartes va a ser si piensa que el Estado paraguayo es una empresa y que se tiene que reunir de técnicos expertos en hacer cerveza, Coca-Cola o tabaco y resolver con ellos cómo se estructura un Estado donde hay toda esta pluralidad de intereses con un gran deterioro de la clase política y poniendo al Partido Colorado del costado a los tradicionales representantes que van a estar ahí en el Parlamento, puede tener una ingobernabilidad peor de la que tuvo Fernando Lugo, irse como de la Rúa a su casa, no porque ya creo que nadie se va a animar en este país a hacer de nuevo un golpe parlamentario por todo el desprestigio, pero se puede ir porque también sea incapaz de gobernar. ¿Vos, Peta, cómo ves eso? No, yo le veo a él como un empresario, ¿no? Más que eso... ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Yo no lo conozco mucho, más que dentro de sus empresas y el vínculo con sus tabacaleras. Creo que tiene muchos recursos, por eso económicos, por eso logró que el Partido Colorado pueda encontrar en él una figura que hoy lo posicione nuevamente en el poder. El Partido Colorado pudo salir de ahí, aprendió en la llanura un montón de cosas que ahora le corresponde a los que estaban en gobierno aprender y analizar. Y el Partido Colorado tiene un gran desafío. Yo creo que lo que dice la senadora Blanca está en el rumbo, en el sentir, espero que sea el mismo sentir de todos sus colegas parlamentarios del partido, porque de lo contrario va a haber esa fractura. Pero nosotros desde el Encuentro Nacional venimos a construir porque queremos resultados. O sea, es decir, por lo pronto la imagen, digamos, no es mala. No, de ninguna manera. Porque nosotros no vamos a permitir que entrar a un Congreso a hacer una oposición destructiva. Correcto. Es decir, la gente nos va a exigir a nosotros resultados y en resultados vamos a hacer, en programas de gobierno vamos a lograr las alianzas con la mayoría. Es decir, nosotros las minorías lograremos con las mayorías alianzas. Claro. Es ahí ya un voto que va a buscar ahora el Partido Colorado para poder completar su mayoría en el Senado. Así se construye. Pero antes, Adolfo, quiero escuchar yo cuál es tu análisis del fenómeno Horacio Cartes. Mira, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién sobre por qué los partidos recurren a figuras tan imprevisibles desde la tradición política, ¿verdad? Pero eso no es nuevo, no es exclusivo, no ocurre ahora nomás. Eso ocurría en Chile. El Partido Comunista tenía siempre a Pablo Neruda como su principal referente político en la presidencia para la carrera presidencial, después arreglaba con Allende, o como parlamentario. Y yo me horrorizo a la sola idea de que un poeta como Neruda gobierna un país, ¿verdad?
Pero era No parte... iba a ser un poema a su gobierno, decimos. Mira, su campaña era bellísima, se pasaba recitando e inspirando masas, ¿verdad? O sea, el rol de cada... Como Mario. Como Mario, como Claro. mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando los partidos recurren a gente de afuera, encima no está mal. La transición hacia la democracia republicana, hacia el Estado de Derecho occidental en los países comunistas o ex países comunistas, llegó a llevar a presidentes de la República, a obreros metalúrgicos, ¿verdad? Como el caso de Wałęsa, y después otros nombres que son imposibles de recordar, un filósofo, creo que un director de orquesta, y un empresario, el caso de Yugoslavia, creo que fue un empresario yugoslavo que vivía en Estados Unidos y que no hablaba el idioma local, ¿verdad? Entonces, no hay que sacar conclusiones tan simples. Pero a mí más que Cartes me preocupa el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado es el que le va a tener que dar a Cartes la conexión con la sociedad. Y la manera de conectarse que tienen los partidos tradicionales con la sociedad no ha cambiado mucho. Lo que No ha cambiado mucho. la amarilla. La prebenda. No es solamente la prebenda, es el sistema de valores, es el sentido de la autoridad, es el desentendimiento serio de los problemas sociales o de las características de los procesos. Ningún partido habló sobre lo más importante, dramático, tremendo e impactante que está ocurriendo en el Paraguay, que es el proceso de urbanización, por ejemplo. De eso yo te hablaba. Sí. Es decir, vamos a hacer 12 a 13 millones de paraguayos dentro de 20 años, con 8 o 9 viviendo en ciudades. Y tenemos el colapso total del sistema municipal. O sea, los municipios no sirven absolutamente para nada de lo que tienen que servir un municipio. Ese es un gran problema político. Entonces, ¿qué requiere nuestro país? Profundas y radicales reformas. Y para hacer reformas hay que entender primero qué es lo que hay que reformar y tener alguna idea de cómo se piensa eso. Pasa con el sistema político, el sistema electoral. Nuestro sistema electoral está concebido sobre una base que ya no es la realidad del país, que era en el 91-92 cuando se diseñó, que había 3 fuerzas políticas y que nadie, bueno, eso más o menos sigue igual, nadie confiaba como árbitro en el Estado, ni en el gobierno. Entonces se creó este sistema de control recíproco, etcétera, que crea un gigantismo del aparato electoral, etcétera, etcétera. O sea, todo en nuestro país está mal, o es deficiente por lo menos. Vamos a hacer vamos a ir lo que dicen las redes sociales. Voy a preguntar, por supuesto, cuestiones que son muy básicas, algunos se van a reír acá, pero la gente quiere saber la opinión de ustedes. Por ejemplo, ¿gana mucho un legislador? ¿Tienen demasiado poder los parlamentarios? ¿Deberían tener menos poder de lo que tienen? Pero vamos a las redes sociales primero. A ver, Javier. Sí, para medir un poco la reacción de la gente, @Telefuturo4 es el perfil oficial de este canal. Seguimos utilizando el hashtag PYVota. Por ejemplo, parte de esos mensajes, dice Aldo Paul, buenas noches, ojalá que se trabaje en este nuevo periodo y se elimine la lista sábana. Algunos se cuelgan de eso. Estela, por ejemplo, dice, es un lujo tener en el Senado a un señor como Yucio Arnaldo, intachable como pocos. Y dice Julio Correa, para el capo de Ferreiro, ¿cómo haría nueva política desde su nuevo lugar? Fátima Fernández, por ejemplo, dice, no todos son honorables tampoco. La gente no olvida lo que alguna vez hicieron asumiendo algunos ministerios. Ojo. Y la siguiente placa nos muestra lo que Gallo escribe. Opama las votaciones y siguen trozando a Cartes, dice. Mimi Campis, en vez de hablar de quién o por qué ganaron o perdieron, sería muy bueno que hablen de proyectos de leyes que van a implementar. Emma Borja, por ejemplo, dice, más que cambio social, la gente se despertó, nadie cree más en los políticos, por eso necesita nuevos payasos para que continúe el circo. Y Ale dice, sí, Peta, ahora lo que se va a investigar las tabacaleras después del 15 de agosto. Parte de estos primeros mensajes, Luis. Bueno, hay que explicar que no podemos hablar ahora de proyecto de ley porque esto va a ser una cosa infernal, no vamos a terminar nunca. En realidad se trata de entender la relación política entre el Parlamento, el Presidente de la República, estas nuevas figuras, si esto puede suponer algún cambio. Y le pregunto a Blanca, por ejemplo, que alguna vez tuviste que padecer al Parlamento en tu condición de ministra de Educación para ir a discutir un presupuesto. Hoy el Congreso tiene más poderes de los que debería tener, se convierte en un obstáculo para el Poder Ejecutivo. Tiene más poderes, tiene que regularse algunos aspectos. Por ejemplo, hay aspectos que riñen con la ética incluso. Un ejemplo, en el Parlamento tocan el presupuesto y deciden premiar a Peta, que es un funcionario del Ministerio de Educación, que es secretario de un colegio, y entonces buscan la línea donde están los rubros donde tiene Peta y resulta que hay 175 rubros similares.
Entonces en el presupuesto tocan y ponen 174 rubros con el mismo monto y crean una línea nueva con un rubro triplicado. Y luego llega el presupuesto al ministerio y va llegando el padrino, un senador, y dice, a mí me ocurrió, un senador de un partido que no es el mío, porque yo siempre recibí a todos los senadores y diputados sin ningún tipo de sectarismo. Se fue y me dijo, yo vengo a decirte que le deje este rubro en esta línea, es para fulano de tal. Reviso, el fulano de tal era un bachiller y el rubro era el doble era secretario asistente administrativo de un colegio. Y el rubro que le proponía era el doble de lo que ganaba el director, que era egresado universitario. Y yo le dije, no puedo hacer, no voy a hacer, imposible. Voy a buscar alguna recategorización que algo mejore el salario de tu recomendado, pero este sueldo no le puedo dar. Pero en otros ministerios se les da acríticamente. Entonces hoy tenemos en el Estado una cantidad de gente que gana mucho menos de lo que tiene que ganar y otra gente que gana más. El Estado paraguayo es muy avaro con la inteligencia y muy generoso con la mediocridad. Eso en gran medida fue promovido por el Parlamento. Un día deciden aumentar el salario a todos los maestros que ganan menos de 1 millón. Y después de un gran empeño que hicimos por reordenar la estructura salarial, nos crean un gran problema. ¿Por qué? Porque el maestro de grado ganaba 980.000 entonces, ¿verdad? Y el director ganaba 1.500.000, pero el director ganaba 1.500.000 por 2 turnos. Porque el rubro de director es para mañana y tarde, pero el rubro de maestro de grado es por turno. Al subirle el salario, casi se quedó el maestro de grado ganando lo que el director gana mañana y tarde, ganando en un solo turno. Esos desajustes venían del Parlamento. El Parlamento tiene demasiadas potestades sobre el presupuesto y sobre todo para inflar el presupuesto. Allí tiene que haber un acuerdo político o tiene que encontrarse un mecanismo de reglamentación. Y por otra parte, yo creo que tenemos que modificar la ley de presupuesto y tenemos que dar un porcentaje mayor al Ejecutivo de modificación, porque la dinámica social es grande. Espero que nos estén riendo de nosotros los que repitieron su rostro, ¿no? Sí, los parlamentarios siempre. Y dicen, mira los ingenuos, estos están queriendo yo estaba pensando, convertirnos a nosotros. Pero la idea me parece interesante, pero lo que vamos a ver si corre. Sí, lo que yo quiero decir es que esas cosas se tienen que discutir. Pero le quiero preguntar a Carlos, que comenzó, digamos, con una confesión que yo celebro, ¿verdad? El que los partidos, pues más allá de las intenciones que tengan todos, los partidos tienen sus apetencias y a la hora de tratarse el presupuesto, esas apetencias afloran. ¿Es posible, Carlos, desde el Parlamento controlar estas cosas, que el Parlamento renuncie a ese superpoder que tiene hoy de manipular el presupuesto? Sí, es posible. En la medida que sea expuesta a un control social más severo, podemos ponerle freno a esa... ¿Qué es un control social más severo? Bueno, es que más reflectores operen sobre el Parlamento, más gente se interese por saber qué pasa y qué se... Vamos a hablar de la sociedad civil, de la sociedad en general, de la prensa fundamentalmente, porque la gran tarea... Nosotros podemos tener maravillosas ideas, brillantes discursos, pero todo se traduce en la herramienta fundamental que es el presupuesto. Si nosotros no somos capaces de lograr que el presupuesto sea equilibrado, desarrollista, solidario, cuanto menos, no va a pasar nada en este país. Poco va a depender la buena o mala voluntad de Cartes si es que no logramos un gran acuerdo patriótico, podríamos llamarle también, en el tema del presupuesto. Esa es la herramienta a través del cual se gerencia un Estado moderno. Y creo que es la principal herramienta. Yo creo que en eso todo tendría que... Creo que hay un acuerdo sobre el tema de que se necesita eso, pero le pregunto por la Esperanza Martínez. ¿Vos fuiste víctima de chantaje cuando eras ministra de Salud de parte del Parlamento? Sí, no solo de chantaje, creo que una de las que más he asistido a rendir cuentas. Recordarán que el día que Fernando Lugo fue enjuiciado, esa mañana de nuevo yo iba a ser interpelada porque supuestamente en marzo, estábamos ya en junio, desde marzo comenzó una intención de interpelación por la baja ejecución de 29% al 30 de marzo y habíamos terminado 2 años con 90 y 91% de ejecución presupuestaria. El gobierno de Federico Franco creo que no llegó al 80%, no creo que ninguno lo ha llamado, no ha habido interpelación. Todo lo que fue el tema del dengue, nosotros tuvimos tapa de diarios 4 semanas
interpelaciones, pedidos de todo tipo, ¿verdad? Cuando tuvimos 1/3 del dengue que hoy está vigente. Hoy hay más de 100.000 casos. Hoy no hay rendición de cuentas, quedaron desabastecidos en insecticidas, en medicamentos, pero como hay un proteccionismo, entonces... Pero había llamado, por ejemplo, de senadores o de diputados... Lo que comentaba, sobre todo el tema de recursos humanos. Hay una cuestión perversa, es una fijación. Es más, tuvimos la huelga del Hospital Nacional, en su momento fue por la recategorización de algunas personas que tenían tareas menores, que iban a ganar más que los directores médicos, por ejemplo. Y decían, no, eso me dio allí el senador Luis Vareiro, y entonces ahí te traían la listita, te mandaban. Yo no dejé evidencias porque podíamos enjuiciar a los legisladores. Y la gran pregunta es, a ver, Eduardo, ¿cómo se rompe esto? Porque en realidad usted dice, vamos a dejar que el Parlamento ya no se meta, le estamos sacando el negocio a los otros viejos del Parlamento. No hay otra manera, Luis, más que hacer una profunda participación de la gente, legislar con la gente. Nosotros del Frente Guazú vamos a hacer sesiones departamentales, vamos a discutir las leyes, vamos a discutir los procesos, porque si no se convierte en una cuestión de cúpula. La negociación no tiene que ser solamente ponernos de acuerdo los diferentes partidos para sacar. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo que las leyes que van a salir son en beneficio de la gente. Cuando eso no se cumpla y que se movilice la gente, que cierre las calles, o no hicieron eso los jóvenes, recordará el After Office que impidió que la gente aprobara en ese momento casi no sé cuántos millones de dólares para la justicia electoral. O sea, el gran desafío, Luis, creo que está que en los temas relevantes, trascendentes, nosotros podamos tener una bancada, digamos, transversal, que podamos unirnos realmente en aquellos aspectos importantes que pueden significar la consolidación de nuestras instituciones democráticas y una transformación del Estado, volcando el Estado hacia la gente. Porque cierto es, y por eso vinculo con lo que dije al inicio, los partidos políticos, y voy a hablar solamente de vuelta del Partido Liberal, se ha reducido a una agencia de empleo, y luego esa misma visión es la que se transporta al Parlamento. Por eso es que cada senador de adjudicaciones, licitaciones públicas, todos esos temas se mira con ese cristal. Ahora, y obviamente es una forma de vida de los dos partidos tradicionales. Y yo creo que de lo nuevo también. Todavía no los partidos tradicionales. No, pero cuando tuvieron la oportunidad demostraron exactamente lo mismo. Sí, y peor, el peor rostro de eso mismo. Yucio, te quiero preguntar, porque hay como tiene que reaccionar la sociedad civil, Yucio tuvo no sé cuántos casos de corrupción, y te pregunto tu experiencia, ¿reacciona la gente, Arnaldo? Para nada. No, el único caso que realmente me llamó la atención y que motivó así mi expectativa política es el caso justamente que menciona la doctora Esperanza, ¿verdad? Y el caso del año pasado, cuando se empezó a analizar el presupuesto de la justicia electoral, ¿verdad? O sea, yo pregunto, ¿verdad? Cuando toquemos... Y por cierto, nadie está imputado ni quedó ahí. Cuando toquemos un tema tan importante como el de la justicia electoral, la modalidad electoral que se está teniendo hoy, eso es tremendamente favorable para los grandes partidos, ¿verdad? Y me parece que eso no es muy justo, ¿verdad? Porque es increíble, se pueden birlar votos, ¿verdad? A mí, y te comento eso porque yo soy nuevo en esto, tal vez muchos de los que están acá ya como que tantas veces participaron. Pero te comieron los votos en la mesa. Sí, no. Bienvenido al club. Acabas de cubrirlo. Pero todo es tan rudimentario, es tan humano dependiente, ¿verdad? Que te das cuenta, pero esto todavía, ¿estamos en los años 40, 50 o pero no? Yo no sé de qué sistema vos estás hablando, Yucio, porque si hay algo del que yo podemos sentirnos orgullosos, yo no hablo modalidad, es nuestro sistema electoral, que está mucho mejor que escúcheme. Vos tenés un miembro en la mesa, te comen los votos. No, yo hablo de la modalidad. Yo creo que tenemos que ir modernizando el modo de votar, ¿verdad? No puede ser ya que estemos con las boletitas. Correcto, pero te pregunto ¿vos crees que, porque si no puede parecer que es una mesa así muy cándida, somos todos muy buenos, ¿vos crees que la sociedad civil organizada va a ir a revisar el presupuesto para que no ocurran estas cosas?
Y yo creo que es muy difícil, es muy difícil. Tiene que ser, indudablemente acá nuestra sociedad se motiva únicamente cuando ve sangre, ¿verdad? Y yo me daba cuenta en los grandes casos, los casos de secuestro, por ejemplo, ¿verdad? Los de homicidio, en donde sí realmente la gente está muy motivada. El caso este último del homicidio de la esposa, el caso Trote, por ejemplo, la gente estaba así como ensimismada en la televisión siguiendo el caso. Pero los grandes casos de corrupción, no, yo me sentía tan solo, Luis, cuando teníamos a 4 funcionarios corruptos condenados. Veíamos de este lado a toda la parentela, ¿verdad? A toda la parentela, y cuando se daba sentencia yo me daba vuelta y no veía absolutamente a nadie, ¿verdad? Yo me sentía solo, ¿verdad? Bueno, esa es la realidad. Adolfo, vos que sos crudo para estas cosas, es cándido no suponer de que no. Ay, me cuesta mucho, pero hacer el esfuerzo. No, la cosa es así, no podemos seguir mirando las consecuencias de los problemas, los efectos secundarios y los aspectos anecdóticos. Acá, por ejemplo, hablamos de la corrupción como el gran problema. Y la corrupción, claro, no, pero fíjate vos que cuando se hacen los estudios sociales, sociológicos más o menos razonables, la corrupción para la mayoría de la población figura como el 19º lugar. No considera que sea un problema. Claro, por eso que hay cosas que hay que verlas con un instrumental más agudizado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea un problema. No, yo no digo que no sea. No, espera. Yo no digo que no sea un problema. Pero la manera de enfrentar la corrupción no es necesariamente con una actuación individual. Lo digo que la actuación individual en sí misma no es importante, o con una moralina social dirigida a la sociedad civil que nadie sabe dónde queda. Yo todavía no me pude ir a visitarle. Entonces, lo que está pasando es que no hay instituciones civiles de la sociedad para ese auscultamiento que hace. Por ejemplo, ¿dónde está, disculpame un segundito, Blanca, dónde está el partido político que tenga un periódico o una radio o un ambiente donde se discuta orgánicamente la crítica al presupuesto? ¿Dónde están los intelectuales de este país salvo actuaciones individuales? ¿Dónde está el pronunciamiento de la academia? ¿Dónde está el pronunciamiento de los afectados más directos, que son las organizaciones sindicales como los sindicatos? ¿Hasta dónde está? Están para pedir el aumento del presupuesto. Aquí es lo que estoy señalando yo, que la cosa funciona estructuralmente en lo que se llama el desarrollo institucional de la sociedad. Entonces, y ahí tenemos otra vez el problema de las respuestas antojadizas. Todo el mundo habla de que el Parlamento tiene que ser limitado por sus excesos, pero díganme primero cuáles de los excesos son excesos regulados de manera, o sea, son producto de la regulación, y cuáles son simples abusos. Por ejemplo, y pongo siempre el caso del ejemplo del juramento. El Parlamento hace muchas cosas que no están autorizadas ni por la Constitución ni por la ley, y no aplican ninguna regulación del conocimiento de la política parlamentaria, que no están tampoco reguladas en ninguna parte, en ningún artículo, en ninguna constitución del mundo, sino que son producto de la práctica política y de la cultura y de la civilización política. Entonces, tenemos que empezar a profundizar en el conocimiento y en el diagnóstico de los problemas. Y eso pasa con el tema del voto directo, el famoso desbloqueo de listas. Por ejemplo, antes quiero ver las redes sociales y después vamos con Eduardo y después vamos con Blanca. A ver, Javier. Sí, ¿qué nos dice la gente en @Telefuturo4? Luis, por ejemplo, parte de esos mensajes dice Antipeluso: yo pensaba que esta vez iba a disminuir colorados y liberales en el Congreso, pero la paraguayo coitabú, dice Antipeluso. Sebas Cañete, el especialista en palabrotas, está justamente con Blanca, con gran astucia mete su discurso de mercado para desviar la atención. Caro Coronel dice: quiero ver de verdad que marquen diferencia. El paraguayo ya no se contenta con poco. No solo cara nueva, que las actitudes también las sean. Esta esperanza sangra por la herida. Amarilla no asimila que su partido perdió. Por una diferencia abismal, bien por PETA, dice parte de uno de los mensajes. Deberían bajar su sueldo, dice Manuel. 36 millones ya es mucho. Norma Girala dice: una mediocridad a la que nos sumió el Partido Colorado y de la cual hasta hoy no podemos emerger. David dice, pregunta a Esperanza, ¿por qué ella se autogratificó en su buena gestión con una millonada en salario
Y Rosana Valiente dice, ¿estás segura que ninguno de tus correligionarios te pidió favores? La verdad por tía Ede, dice para Blanca Velar. Vamos por parte, a ver, Eduardo. ¿Quién dijo que yo no me la gente quiere entendernos. Yo creo que el lenguaje es muy importante para que nosotros podamos decir qué vamos a hacer. Porque si no cargamos de pesimismo todo este tema y yo ya no voy a querer ir al Congreso, ¿no? Nosotros tenemos tiempo. Y sí, estamos 3 meses todavía. Resulta que nosotros tenemos que resolver el tema del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con el juez y el fiscal Yucio que no podía investigar? ¿Cuál es tu problema, Yucio? ¿Por qué no pudiste concluir causas? Y porque el juez era una persona que distorsionó el derecho, entonces, ¿y por qué no se le denunció ante el jurado de enjuiciamiento? Y porque el jurado de enjuiciamiento no funciona, entonces tenemos que llegar a acuerdos con las mayorías de solucionar el problema del jurado de enjuiciamiento. ¿Cómo? Diversas fórmulas existen. El Consejo de la Magistratura es otro tema pendiente. ¿Cómo lo vamos a resolver el problema? El proceso de selección que sigue siendo o genera un clientelismo político. El otro, para el tema de la justicia, que es lo que genera impunidad y la gente está harta de esa situación. Los problemas sociales. En Ciudad del Este no tiene, Alto Paraná no tiene agua potable. Está al lado del río. No se puede instalar una sola empresa pero más. Son cuestiones del Ejecutivo. No. Claro, son cuestiones de sí, política está bien, pública. pero yo tengo que acompañar. Si yo tengo un presupuesto general de gastos que manejamos nosotros como ley. Es decir, nosotros tenemos que entenderle también al ministro y acompañar los programas de desarrollo que tenga el Poder Ejecutivo. Tenemos que entender. Ahora, y no precisamente Eduardo, llevarlo a te eso. Quiero ir ahí, porque ahí entran en el debate, ahí cuando desmenuzan el presupuesto. En Estados Unidos hay un presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Acepta o rechaza? Sí. Le rechaza, se va al Ejecutivo, cambian y vuelven a presentar. Pero el presupuesto lo elabora el Ejecutivo, porque el que aplica política pública tiene que ser el Poder Ejecutivo, en definitiva. Acá viene de Hacienda. Luis, yo quiero poner una nota de optimismo en esta mesa. Yo tengo optimismo. Yo creo que tenemos que mirar y valorar nuestros avances. Y aquí quiero... ¿Cuáles, por ejemplo? En primer lugar, tenemos que trabajar por la transparencia. El presidente electo habla de lo público en público. Es un concepto muy bueno para empezar en el Paraguay a involucrar a la sociedad en la gestión del Estado. Y eso requiere también un marco legal. Tenemos que pensar en el Parlamento una ley de participación que garantice que la transparencia de mostrar lo que hago con el dinero del pueblo no sea una acción voluntarista del ministro, sino que esté obligado a hacer rendición de cuentas. Entonces, si se sabe, ¿por qué la gente no reacciona? Porque no sabe, porque está confuso, porque está difuso del tema de lo que a él le afecta. Cuando eso está claro, la gente reacciona. Entonces nosotros necesitamos incorporar transparencia. Y problema de comunicación. Yo tengo mucha fe, porque hoy con los medios de comunicación social, que todo se sabe, todo se puede difundir al minuto, tenemos una herramienta poderosa que va creciendo, se va perfeccionando, se va abaratando. Esa es una herramienta para la gestión del Estado. Y esa es una herramienta que puede permitir el acceso de la sociedad a la información de lo que hacemos. Y eso es clave. Yo quiero decir que estamos en un punto de nuestra historia en el que necesariamente tenemos que marchar hacia adelante en la construcción de una institucionalidad de lo público que incorpore la participación de la gente, incorpore la obligación de la rendición de cuentas. Esa obligación es clave. Así la gente va a reaccionar. Esperanza. Una precisión nomás con respecto al presupuesto. Hay un problema de la herramienta hoy diseñada por el Parlamento, pero implementada por el Ministerio de Hacienda, que es obsoleta. O sea, hay un problema en el diseño. La mayoría de los ministros, secretarios saben que la indicación que viene del Ministerio de Hacienda es 5%, 12%, 3% o lo que sea sobre un histórico. Acá se presupuesta un histórico y no se presupuesta una realidad social. Entonces,
y para que se entienda claramente, si yo tengo en Capiatá, que creció en los últimos 20 años su población a lo mejor 5 veces, un centro de salud con 5 personas adentro, desde hace 20 años ese centro de salud cada año tiene un crecimiento del 5, del 8, alguna cosa más, independientemente a la realidad. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? De lo que pasa allí. Entonces, eso da en todos lados el desfasaje del presupuesto que es rígido. Pero el ministro de Hacienda debe dejar de ser Dios. Bueno, pero es un problema de diseño de herramientas. Ahí hay que hacer un cambio profundo. Y otra cosa es cuando llega al Parlamento, encima eso es tocado, con buenas y con malas intenciones, y por supuesto termina siendo un Frankenstein que no tiene que ver con el sostenimiento financiero. Tengo que hacer la pausa, brevísima, ¿eh? Nos quedan 3 minutos y nos vamos. ¿Ya? Bueno, tengo que preguntar. Lo que decía la Esperanza, el tema, no hay comunicación entre los ministros también. El ministro de Hacienda es Dios dentro del Poder Ejecutivo. Pero eso lo tiene que hacer Horacio Cartes. Eso es un problema del Ejecutivo. Está bien, pero ese es uno de los problemas que hay que solucionar. Eso va a cambiar. Vamos a ver. Quiero preguntar un par de cosas rápidamente. Cuando vos preguntaste sobre Horacio, te quedaste y no me diste la palabra a mí, yo no pude hablar de mi candidato electo. Hay un sesgo en esta mesa. O si no, se instaló una subjetividad que yo creo. Quiero escuchar qué decís de Horacio Cartes. Y no me dijiste, pues. No me diste. Te pregunto ahora. Me decís ahora. Y que yo creo que Horacio Cartes va a ser un gran presidente. Él tiene una visión de lo que se tiene que hacer. Es un hombre que busca la información correcta. Cuando va a encarar algo, pregunta quién es el que más sabe sobre eso. Y esa es una actitud fundamental para un líder. Y yo quiero decirles que él tiene unas actitudes personales que ayuda a la gente a abrirse y a unir. Lo que logró con el Partido Colorado es algo muy relevante. Es algo muy relevante. Y la gente, escuché nomás lo que leyó Panza respecto a eso, a ese oyente que dijo la paraguayo Itaú. Mucha gente quiere menospreciar al paraguayo cuando la votación no le favorece. Convengamos que somos un pueblo que ha ido creciendo, avanzando, y realmente este pueblo sabe votar, sabe lo que quiere, por eso le eligió a Horacio Cartes. Te agradezco, Blanca. Increíble, se me fue el tiempo, recién empezábamos a rascar, digamos, las vestiduras. Mercosur, quería saber qué opinan ustedes, entramos, no entramos, pues se nos fue, sí, estamos, sí. Pero bueno, yo celebro este primer debate, creo que, digamos, se trocaban temas que no se suelen hablar, porque son los temas más complejos de lo que es la relación del poder, y hay que empezar a entenderlo, a desmenuzarlo, porque bueno, de la relación de los poderes del Estado, porque hay 3 poderes del Estado, no hay que olvidar esto. La gente cree que hay un presidente nomás, no, el presidente tiene un margen de maniobra chiquitísimo. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos. Gracias. Cerramos nosotros el próximo viernes, no quiero todavía adelantar, porque por ahí se nos frustra, pero ojalá podamos tener una primera visión de lo que el nuevo gobierno va a hacer. ¿Con quién? Y en el transcurso de la semana les vamos a contar. Feliz resto de jornada.